Supercrack Estrella presenta. Encontramos cosas extrañas en el módulo de observación de prueba en la isla Houston. ¿Has visto cómo es flotar sobre la Tierra? Extrañar más, con el módulo de observación de la cúpula en Google Maps, puedes sentir cómo es para los astronautas vivir y trabajar en la IS. Nombre. ¿Quieres ser un astronauta? Houston, Texas, USA. En el 2018 una ligera despresurización fue detectada a bordo de la Estación Espacial Internacional, EI. Los controladores de vuelo determinaron que esta era muy pequeña y que no revestía peligro alguno para los 6 astronautas de la Expedición 56, a quienes se les comunicó el problema desde Houston y Moscú en cuanto se despertaron. Los cosmonautas se pusieron manos a la obra para encontrar el origen de la fuga, encontrando finalmente un pequeño agujero de 2 milímetros de diámetro en la nave de transporte Soyuz MS-09, adosada a la EI, que en un principio fue atribuido al impacto de un micrometeorito. La noticia, que recibió una amplia cobertura en las publicaciones especializadas, no habría recibido la atención de la prensa generalista si no hubiera sido por las indagaciones posteriores realizadas por la agencia espacial rusa Roscosmos. Según ha admitido Dmitry Rogozin, al frente de la organización, el agujero fue causado por un taladro y podría haber sido producto de un sabotaje. Pero no es el único misterio del IS, en la réplica que tienen en la Tierra del IS Houston. Encontramos nubes blancas con formas de reptil, y una pegatina de un ser alado color oro que parece sujetar algo. Puede que sea Krug Skifarenero indiosa de la victoria griega Diplomedurftig Boraus. Pero me inclino más a pensar que el Rey Amarillo, el Rey de Amarillo, es uno de los avatares de Astur y es una de las formas más conocidas de este. Es un ser poderoso y misterioso, portador de la locura y de la condenación, asociado con la obra teatral del mismo nombre. A juzgar por las historias originales, la obra de teatro maldita El Rey de Amarillo está vinculada de alguna manera nebulosa y horrible con este ser, un dios extranjero de aspecto andrajoso que guarda alguna relación con una entidad o ciudad llamada Itil. El rey está a su vez vinculado de alguna manera con Carcosa, donde las estrellas negras cuelgan en los cielos, donde las sombras de los pensamientos de los hombres se alargan por la tarde, cuando los soles gemelos se hunden en el lago Ali. Su naturaleza, los motivos del rey y su modus operandi no están claros, pero aparece de vez en cuando en la tierra, por animación de cadáveres o poseer esos extraños humanos ya esclavos de él, y reclamar o recuperar los que le han eludido. Leer la obra expone al rey y hace que los lectores caigan bajo su influencia, volviéndolos locos. El rey no aparece estrictamente en las historias originales, al menos no de una manera que permita una buena descripción. Es cierto que parece que el narrador ve el signo amarillo brevemente antes de morir, pero no es capaz de transmitir todo lo que ve. Hay pocas referencias directas al Rey de Amarillo en el libro que lleva su nombre por Robert William Chambers. Hay implicaciones que él, o ella, es una especie de horrible ser, tal vez todopoderoso, de gran alcance e insidiosamente penetrante, aunque no se menciona apenas de qué sustancia es o el origen ni la verdadera forma que adopte. Sus maquinaciones, sin embargo, nacen de un deseo ilimitado de dominación. Como ha señalado el señor Wilde en El Reparador de Reputaciones, la ambición de César y de Napoleón palidece ante lo que no podía descansar hasta que se había apoderado de las mentes de los hombres y controlado incluso sus pensamientos no nacidos. Él es un rey al que los emperadores han servido. Los fragmentos tentadores dados del guión de la obra, como se menciona en las historias, sugieren que el rey está conectado con la máscara pálida, que es, posiblemente, una proyección o avatar del propio rey o al menos su siervo o emisario. El rey parece, sin embargo, estar presente tanto en la realidad habitada por los protagonistas de los cuentos de Chambers como dentro del mundo ficticio de la obra de teatro. Parte del horror de las historias es la forma en que la malicia del rey fluye de una capa a otra de la realidad. Para los personajes, permitir que sus mentes se abran al juego prohibido y su mundo es dar los medios a la entidad para llegar hasta ellos. La capacidad del rey para poseer los cuerpos, no necesariamente vivos, de los que han caído bajo su esclavitud se evidencia por el destino del narrador, el señor Scott, en el signo amarillo. La puerta de abajo se abrió y cerró, y me arrastró temblando a mi puerta y echó el cerrojo, pero yo sabía que no hay tornillos, cerraduras, podrían mantener esa criatura fuera que venía para el signo amarillo. Y ahora le oí moverse muy suavemente a lo largo del pasillo. Ahora estaba en la puerta, y los pernos se pudrieron con su toque. Ahora había entrado. Me asomé a la oscuridad, pero cuando entró en la habitación no lo vi.
Fue solo cuando sentí que me encontraba sobre sus manos suaves y frías, las mías clamaron y lucharon con furia mortal, pero mis manos eran inútiles, yo sabía que el rey de amarillo había abierto su manto andrajoso y solo había Dios para llorar ahora. El rey de amarillo aparece en el juego de rol Pathfinder como un semidios inmensamente poderoso servido por seres aberrantes de todo tipo, con Esamendor como su más poderosa arma con la que hacer crecer Carcosa. Los Yitianos combaten a sus siervos desde tiempos inmemoriales. La gran raza de Yit batalló contra ellos en Golarion, destruyendo a muchos y sellando a otros bajo la tierra. Mientras que otros títulos permanecen inéditos o descatalogados ad aeternitatem, el Rey de Amarillo de Robert W. Chambers es una presencia constante en nuestras librerías, lo que viene a poner de relieve el interés que despierta esta obra, auténtico clásico del terror contemporáneo que ya inspiró en su momento a Lovecraft y su círculo, y cuya influencia puede rastrearse en Raymond Chandler e incluso en la primera temporada de True Detective, la exitosa serie de televisión creada por Nick Pizzolatto para la HBO. Hablamos sobre la génesis de este libro, escrito a finales del 19 por Robert W. Chambers, que participó en el experimento de Nikola Tesla, de viaje en el tiempo en 1889, un pintor reconvertido en escritor que alcanzó cierta popularidad gracias a sus cuentos fantásticos y, en particular, gracias al breve ciclo dedicado al Rey de Amarillo que, en realidad, tan solo abarca 5 relatos, por lo que en reediciones posteriores se han añadido otras historias cortas para darle más extensión, además de ofrecer así una visión más amplia de la producción de este interesante autor. En lo que a nuestro país se refiere, durante mucho tiempo el único relato del ciclo accesible al gran público fue El Signo Amarillo, incluido en la antología sobre los mitos de Cthulhu recopilada por Rafael Llopis y Francisco Torres Oliver para Alianza Editorial allá por los años 60 del pasado siglo, hasta que en 1984 la editorial Teorema publicó la primera edición íntegra de El Rey de Amarillo en castellano dentro de su colección Visión Arcadia, que incluía los siguientes relatos, seleccionados por Alberto Laurent, II, y con traducción de Rubén Masera: El Signo Amarillo, El Reparador de Reputaciones, La de Moisés Yedis, La Máscara, En la Corte del Dragón, El Hacedor de Lunas, Una Agradable Velada, El Mensajero, La Llave del Dolor. La edición incluía también unas breves notas sobre el autor y su obra en las solapas, además de un apéndice con más información sobre los relatos, como el título original en inglés, y una vistosa portada diseñada por el estudio Symbol a partir de una ilustración de Rowena Morrill. En general, es una edición bastante digna, y la primera que conocimos los aficionados españoles. Como se puede comprobar, solo los primeros 5 relatos pertenecen al ciclo de El Rey de Amarillo, mientras que los 4 restantes se extrajeron, como ya hemos dicho, de otras recopilaciones de cuentos del propio Chambers. Hubo que esperar 20 años para que una nueva editorial, en este caso Abraxas, se animase a reeditar el libro, dentro de su colección Laberinto. Abraxas era una especie de versión low cost de Valdemar, y sus ediciones se caracterizaban por ser bastante básicas y accesibles. Su edición del Rey de Amarillo, de hecho, es prácticamente la misma de Teorema, a partir de la selección previa de Alberto Laurent y la traducción de Rubén Masera, aunque hay algunos detalles singulares. Abraxas, por ejemplo, incluye unas notas preliminares del propio Laurent, que no aparecían en la edición de Arcadia. El orden de los relatos es diferente, e incluso cambia el título de alguno de ellos pese a mantener el traductor, como es el caso de En la Corte del Dragón, que aquí se sustituye por En el Patio del Dragón. No parece que el cambio de orden tenga que ver con criterio alguno de coherencia narrativa de la serie, por lo que tan solo cabe atribuirlo a motivos editoriales. Algunos dirigentes políticos, periodistas, y otras personas han comenzado a utilizar adjetivos que no eran de uso frecuente en orden a calificar las medidas del gobierno. Así se habla, por ejemplo, de un ajuste bestial, un bestial endeudamiento, un compromiso brutal con el FMI, un brutal ajuste, la brutal censura, etc. Paradójicamente, algunos economistas neoliberales opinan que las medidas que así son calificadas deberían haberse tomado al principio de la gestión en lugar de haber cedido al gradualismo que habría llevado a la actual crisis económica. Se desprende de esa opinión que el gobierno debía haber sido, desde su asunción, bestialmente brutal o brutalmente bestial. Todo lo cual llama a perplejidad. Unos rechazan la bestialidad, otros la reclaman. La marca de la bestia. Podemos preguntarnos, ¿qué percepción está pujando por expresarse al nombrarlo bestial? Sabemos que se define a lo bestial como aquello que es más propio de las bestias que del ser humano, especialmente por su brutalidad, crueldad o irracionalidad.
Y aunque todos entendemos ese significado de uso común de lo que decimos, también es cierto que el lenguaje en cuya superficie transitamos cada día con el habla, es a la vez un terreno de capas de significado que se han ido depositando a lo largo de los siglos y presionan sobre el paisaje habitual de los discursos. Y no hablo de la presión significante del estrato de lo inconsciente individual psicoanalítico, sino de la acentuación intuitiva y consciente de un significado colectivo acumulado en el lenguaje. Una de esas capas es la de la extensa tradición cristiana que habla de la bestia, Satanás, el anticristo, y su marca, el número 666 o 616, en el libro del Apocalipsis. Algunos autores han sostenido que los números mencionados, en realidad hacen referencia al número del nombre de la bestia, y estudios recientes sobre los papiros de Oxirrinco, ya descubiertos en 1897, demostrarían que el número 616 se corresponde con el acrónimo DXB formado con las letras capitales romanas de Domitius, por el emperador Nerón, en su origen llamado Domicio, o por Domiciano, Caesar esti violenter interfecit, Domicio César mató vilmente a Cristo. O sea, la marca de la bestia estaría señalando a la brutalidad de los perseguidores y ejecutores crueles de Cristo y los cristianos. Persecución y crueldad. La literatura, el arte y el cine han abundado en ese motivo religioso de la marca de la bestia, hasta alcanzar a las creencias populares. Se dice, por ejemplo, que Nancy Reagan hizo cambiar el número de una casa que habían adquirido en Los Ángeles porque era el 666. Pero Rudyard Kipling lo usó en cambio como título de una novela corta sobre un hombre lobo, The Mark of the Beast, 1890, en la cual, si bien se mantiene la idea de lo sobrenatural y maligno, se abandona la connotación religiosa. Téngase en cuenta, aquí, la sentencia anticipada de Hobbes. El hombre es lobo para el hombre. El poder bestial del Estado. El significado más potente que la alusión a la bestia adquirió en la modernidad fue el que recogió la obra de filosofía política Leviatán, 1651, del mencionado Thomas Hobbes, que dio fundamentos al Estado absolutista. En este caso, la referencia también es bíblica en el nombre del poderoso monstruo marino que se menciona en el libro de Job. Su corazón está fundido como piedra, nadie es tan audaz como para excitarlo, no hay sobre la tierra poder que se le compare, él es el rey de todos los soberbios. Leviatán propone el contrato social para evitar la guerra de todos contra todos, y con ese contrato se le otorga al soberano un poder absoluto, renunciando los súbditos incluso al antiguo derecho de rebelión contra los tiranos. Se propone a la vez una renuncia a la división de poderes, y se defiende la restricción de la libertad de expresión en orden a la protección del orden público por el gobernante. Hobbes al hablar del Estado dice, el fin del Estado es, particularmente, la seguridad. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras. El único camino para erigir semejante poder común, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán. Y sobre el soberano afirma, nada que haga un soberano puede ser castigado por el súbdito. La libertad del súbdito se compagina con el poder ilimitado del soberano. El soberano no está sujeto a leyes formuladas por él mismo, es decir, por el Estado, porque estar sujeto a las leyes es estar sujeto al Estado, es decir, al representante soberano, que es él mismo. Dividir el poder de un Estado no es otra cosa que disolverlo. Debe enseñarse a los súbditos a no apetecer el cambio de gobierno. ¿Has encontrado el cartel amarillo? El estrato de la forma republicana de gobierno de las democracias liberales cubrió el terreno del Estado absolutista y lo bestial dejó de ser parte de la nueva terminología política, aquel arcaísmo, sin embargo, volvería a aparecer multiplicado en los totalitarismos del siglo XX. La bestia se mudó entonces a la literatura de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818, de Kipling, La marca de la bestia, o de Bram Stoker, Drácula, 1898. En el curso de esa metamorfosis, The Killing Joke, 1895, es una obra de teatro, ficticia, inaccesible por haber sido prohibida, que se incluye parcialmente dentro del libro de cuentos fantásticos y de terror de Robert Chambers, al que da el título. En los 4 primeros cuentos se reproducen fragmentos del primer acto de la obra, ingenuo y cándido, ilusorio y crédulo. Pero el segundo acto apenas se insinúa porque su lectura completa lleva a la locura y la desesperación a quien lo lee. Y los 4 cuentos van hilvanados por un interrogante común. ¿Has encontrado el cartel amarillo?
El Rey de Amarillo, en Chambers, es una entidad sobrenatural, misteriosa, cuyo poder oculto, como en Frankenstein, Drácula o el Hombre Lobo, y como en el absolutismo enterrado, es maligno y descomunal. H.P. Lovecraft continuó el motivo del personaje siniestro en el poema El anciano Faros de la colección de sonetos Hongos de Yugot, 1930, cuando escribe: la cosa, susurran, lleva una máscara de seda amarilla, cuyos pliegues raros aparecen para ocultar una cara que no es de esta tierra. Una vez más lo sobrenatural, poderoso, cósmico y maligno. La bestialidad antigua ahora transfigurada. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.